Hace pocos años atrás, la gente hablaba de Marconi como el inventor de la radio, como Edison, el inventor de la electricidad. Y así cada uno, incluso se le dio la patente de la radio a Marconi en circunstancia que la radio fue inventada por Tesla. Y eso se corrigió. En los años cuarenta y tantos le dieron el premio Nobel a Marconi por la radio, una cosa grande le dieron, me acuerdo. Un gran premio, no me acuerdo si fue el Nobel, parece que fue. En fin, pero después dijeron, no, pues en realidad fue Tesla. El otro tomó las patentes, las modificó y hizo una radio. Así hay algunos olvidados de la historia que son los verdaderos héroes. Cuando son en cosas que tienen que ver con la física, los inventos, los adelantos tecnológicos, igual es doloroso, está bien. Pero cuando se trata con temas más profundos, como de la biología, sé que todos han escuchado a Pasteur, el que descubrió los microbios, pero los microbios y las células es como cuando uno tiene una fruta y se pudre. Salen hasta mosquitos de ahí. ¿Que los mosquitos llegaron desde afuera? ¿Llegaron desde afuera y se pusieron ahí? ¿O ese mal, esos gérmenes, esos hongos, están implícitos en el durazno? Es importante entender eso. Así que tengo unos apuntes aquí que quiero compartirlos. Y parte así. Esto tiene que ver entonces con olvidados de la biología. Todos conocemos a Pasteur, pero ¿y Bechamp? Es interesante notar que hubiésemos heredado un mundo muy distinto si aquellos que estaban a favor de Bechamp hubieran podido ofrecer algo rentable al entonces emergente negocio con la enfermedad. Empezó una industria, esto es como hacer auto, como hacer armas, industria farmacéutica. Yo fabrico para vender. Entonces se favoreció una visión para poder favorecer la venta de fármacos, porque durante miles de años la medicina tradicional no tenía que ver con los fármacos. Sí se tomaban cosas y hierbas, pero hasta ahora, hasta hoy día, si usted tiene tuberculosis, no se vacuna contra la tuberculosis necesariamente. Si ya la tiene, no le ponen ya la vacuna, sino que lo llevan a un lugar con mucho oxígeno. Es la salud de la célula lo que es más importante, no así los gérmenes. Hoy los gérmenes dicen que son importantes y la salud de la célula es tan poco importante que ninguna universidad está dedicada a estudiarla. Mientras que sí se están invirtiendo billones de dólares para aprender todo acerca de los gérmenes, bacterias, virus. Y en esto tenemos éxito, sin embargo ni siquiera sabemos cómo describir la salud. Yo recuerdo la primera vez que fui a la frontera de Temuco con Argentina, un lugar en el sur de mi país, 800, 900 kilómetros. Y nos metimos por la cordillera y todo, y no hay agua potable, pero había unos ríos cordilleranos. Y yo me acuerdo de tomar mi sombrero, tomar agua del río y tomar. Y la gente, ¡ay, que te vas a enfermar! Nadie se enfermó. Hoy los gérmenes son importantes y la salud de la célula es tan poco importante que ninguna universidad está dedicada a eso. Mientras que se están invirtiendo billones para aprender todo acerca de los gérmenes. Ni siquiera sabemos cómo describir la salud, excepto como la ausencia de la enfermedad. Eso es como llamar a la luz no oscuridad. No estamos describiendo la luz en términos positivos, sino ni siquiera la estamos describiendo. Es lo mismo. ¿Qué es la salud? La ausencia de enfermedad. ¿Sí? ¿Seguro? Un mundo verdaderamente confuso el que nos han mostrado. Y al parecer se mantiene deliberadamente de esa forma. Los gérmenes causan las enfermedades. Eso es lo que nos dicen. Podríamos haber evitado epidemias modernas de enfermedades innecesarias como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas, si tan solo la civilización hubiese seguido a Bechamp en vez de Pasteur. ¿Cómo es eso así? El trabajo del biólogo francés Antoine Bechamp, que nació en 1816 y murió en 1908, o sea, vivió 92 años. 92. Demostró que la enfermedad causa gérmenes. A ver, la enfermedad causa gérmenes. ¿Me entienden? Es como el durazno que se pudre. ¿De dónde salieron esos hongos, esos pelitos, esas cosas que salieron? Y moscas, gusanos. El deterioro del durazno la
transformó. No es que llegaron esos agentes, llegaron al durazno y dijeron, habitemos aquí. El durazno siempre estuvo ahí. Pero el durazno perdió su salud. Y el durazno generó gérmenes. Esa es la otra visión. También estaba Louis Pasteur, que era contemporáneo de Béchamp, y su ex alumno. ¿Qué? Béchamp era el profesor, el gran maestro. Y Pasteur, el alumno. Pero este alumno, con mucha prensa, anunció que sus estudios probaron que los gérmenes causan la enfermedad. Y así a un hombre se le consideró el padre de la medicina moderna, Pasteur, y al otro, Béchamp, que vivió hasta los 92 años y fue profesor y enseñó todo eso que estoy contando ahora y siempre todo bien, cayó en el olvido Béchamp. ¿Por qué? Porque el trabajo de Pasteur les encantó a la emergente industria de los fármacos liderada por la familia Rothschild, los Rockefeller, los que invierten en... Imagínense, los tipos invertían hasta el petróleo porque los autos funcionan con petróleo. Imagínense algo que la gente necesite para siempre. Fármacos. Si los gérmenes son atacantes externos que invaden el cuerpo, entonces podemos desarrollar y comercializar un arsenal. Estos son cosas de guerra, ¿se han fijado? Que no, que estos los linfocitos, bueno, y que estos vinieron para acá, los glóbulos blancos atacaron. Es lenguaje de guerra. Que nuestro organismo a nivel micro está en guerra, ¿eso es así? ¿O nos invadieron con las ideas de ellos del siglo XIX? Ellos inventaron un arsenal de cosas supuestamente para combatir los gérmenes. Pero si el daño o desequilibrio con el cuerpo origina gérmenes, si el origen de la enfermedad es un desequilibrio del cuerpo, la gente tiene pena, se debilita y le aparece una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el sentido de atacar gérmenes? No tendría que ser la salud enfocada a que la gente tenga súper salud, que respire profundamente, que tome sol, que camine. ¿Acaso los ministerios de educación, de salud no deberían estar preocupados de la salud? Pero están preocupados de la enfermedad. Ustedes pueden ver algo irracional en toda la historia de la medicina, que los hospitales son lugares totalmente cerrados para que no hayan gérmenes. No, pues los gérmenes están generando los cuerpos, permanecen ahí. Deberían abrirse las ventanas. ¿Cómo se ataca la tuberculosis? Haciendo que el paciente respire aire puro. ¿Cómo se respira aire puro con la ventana abierta? Estas cosas que parecen tan lógicas. Pero los humanos no somos lógicos, somos emocionales y nos explotan así emocionalmente. Nos dicen hay un peligro y entramos en pánico y obedecemos lo que nos digan de arriba, sea quien sea el pelafustán que está arriba. Así, en vez de introducirnos esos venenos para combatir los bichos, deberíamos introducirnos elementos naturales faltantes. Luz solar. ¿Se acuerdan de ese dicho donde entra el sol, no entra el doctor? La teoría de los gérmenes de la enfermedad de Pasteur, el discípulo de Béchamp, dio a luz la era farmacológica. Si la medicina hubiera adoptado la teoría de la enfermedad de gérmenes de Béchamp, la otra, que los gérmenes se crean en la enfermedad, y el trabajo subsiguiente de los doctores Brewer, Barbour y Pauling, premio Nobel, y otros serían de conocimiento común, otro mundo estaría ahora. Toda esa gente, y lo podemos ver por los dientes y todo eso, que murió hace siglos a veces, cadáveres de gente impecable, fuerte. ¿Y qué remedios tomaban? Estaban al sol, habían gente sanadora de sus tribus, de sus clanes, de sus poblados. En fin, Pasteur versus Béchamp. ¿Será posible que una sociedad aparentemente avanzada pueda estar viviendo en un estado de total engaño? Siempre tratando de lograr algo que está condenado al fracaso simplemente porque no sabemos suficiente acerca de nosotros mismos como para tomar las decisiones correctas, porque eso es lo que pasa, la gente no sabe cómo funciona su cuerpo. Entonces hoy lo que diga el doctor, amigo, ese doctor que vive hoy día aquí en esta época es muy distinto al doctor desde esta época antigua, de Béchamp y antes. La industria farmacológica tiene como 200 años. Antes la gente tomaba cosas naturales. Por ejemplo, la famosa aspirina salió porque los indios tomaban hojas de sauce, ácido acetilsalicílico. Pero la gente, si le decían, tome hojas de sauce, no, pues la gente iría a sacar hojas de sauce. Dijeron, no, hagámoslas nosotros en forma sintética,
como estos tomates artificiales. ¿No? Porque eso es lo que sana. Entonces, pongámoslo eso y es tan poquitito, dice, bueno, pongámosle excipiente, pongámosle talco para que haya una pastilla que él pueda ver. Y de colores también, para que es diferente. Hicieron una industria. Antoine Béchamp, el biólogo francés, demostró precisamente lo contrario. Es la enfermedad la que causa gérmenes, no los gérmenes los que causan enfermedad. Entonces no hay gérmenes que combatir. Hay células que fortalecer. Hay sistema inmunológico que hacer más poderoso. Probó que todas las materias orgánicas naturales, materias que vivieron alguna vez, el durazno, qué sé yo, protegidas absolutamente contra los gérmenes atmosféricos, invariable y espontáneamente se alteran. Protegidas de los gérmenes atmosféricos. Están aparte, aisladas. Generan gérmenes ellos. Se alteran y fermentan, porque ellas necesarias e intrínsecamente contienen dentro de sí mismas los agentes de su espontánea alteración, digestión y disolución. Como todas las cosas, como las flores en la primavera. ¡Wow! Solor y todo se va. Son pulsos de la vida. Siempre que hay alguna cosa en la naturaleza que se está muriendo, comenzando a decaer, algo nuevo aparece. Y se lo come a estos viejos. Puesto que sus partículas, porque los hongos y las bacterias que salen, y los gusanos y las moscas, se comen todo ese material y se transforman en otra cosa. Eso de la oruga que se transforma en mariposa es una cosa, pero está pasando todo el tiempo. Pongan un durazno, déjenlo ahí, o un plátano, vean lo que pasa después. Siempre que hay alguna cosa en la naturaleza que se está muriendo, comenzando a decaer, algo aparece y se lo come, puesto que sus partículas se convierten en microbios que salen de las células. ¿De dónde salen los microbios? De las propias células. Del tejido fino. ¿Para qué salen eso? Para limpiar cualquier toxina o materia en descomposición que se encuentra en el cuerpo. Esa capa de hongos que sale protege el ambiente de eso que se está descomponiendo. Para eso están los microbios gérmenes. Son el resultado, no la causa de la enfermedad. Es como que el durazno se está muriendo y empiezan a salir estos hongos verdes y uno se los saca con una cuchara, con un algodón con alcohol. ¡Listo! ¿Ahí está sano o no? No, hay un proceso interno que está pasando ahí. Y eso es cuando son enfermedades, no estas cosas degenerativas de los vegetales, el ejemplo que estoy dando. A veces es un tiempo y el cuerpo se fortalece después de estar un par de días resfriado, con fiebre. Se hace más fuerte. Mientras que una muestra de sangre puesta en una placa de vidrio para observación microscópica envejece en 1 o 2 días, los pequeños organismos literalmente pueden verse moviéndose mientras salen de las células de la sangre, organismos que cambian a formas más distintas y más degeneradas y más patológicas a veces mientras avanza el proceso. Cuando el proceso de la descomposición o de la putrefacción termina, cuando no hay nada más que los recién formados virus, bacterias y hongos puedan comer, se autodestruyen, desaparecen, vuelven a la forma que los tenían, vuelven a la tierra, alimentan nuestro ser. Se les puede observar en cualquier telescopio que aumente 100 veces todo este proceso. Mientras que los microsomas de las bacterias destruidas también viven, lo que sigue es que estos microsomas son el final vivo de toda la organización celular, que a su vez se convierten en todas las cosas vivas, seres, órganos, todo. Es eso que finalmente se transforma en tierra, de esa tierra se nutre una planta, todo está hecho de lo mismo. Y los microbios, los organismos, los hongos y bacterias son parte de eso. No hay que matarlo. Cuando usted rompe un elemento en pedazos más y más pequeños, termina con un átomo de ese elemento. Cuando usted rompe la materia orgánica, la vida física, en pedazos más y más pequeños, termina con estas partículas, no importando la forma orgánica original. Todas son iguales. Los elementos constitutivos de las manzanas, las peras, las personas, el gato, todo, son los mismos. Los resultados del profesor Béchamp fueron enterrados, ignorados y alejados de las generaciones siguientes de estudiantes, que hoy en día ni siquiera saben de Béchamp. Y que él era el científico superior, que trabajaba con paciencia y orden en el laboratorio, mientras que Pasteur recibía los elogios por un trabajo que fue plagiado y alterado.
Lo que descubrió Béchamp fue que las células de nuestro cuerpo no son atacadas por gérmenes. Repito, las células de nuestro cuerpo nunca son atacadas por gérmenes externos, gérmenes externos, portadores de enfermedades, como sugiere la teoría de Pasteur, sino que nuestras células se deterioran, degeneran y dañan por el estrés, el miedo, la desesperanza de la vida diaria, o por toxina introducida, física o química. Recuerdo, tengo un tío que le pusieron una vacuna contra la polio, le dio polio y quedó con un pie más corto toda su vida. Se le degeneró esa pierna completa. Lo dañaron por una toxina ingresada desde afuera. Toxinas que nos pueden debilitar, envenenar o enfermar. Hay organismos que no les pasa nada porque son fuertes. Pero, insisto, entonces la enfermedad depende de la fortaleza o debilidad del organismo. Lo que dice Béchamp. Y me parece lógico. Dice que en estas condiciones de con pena, dolor, estrés, miedo, aumenta la acidez del cuerpo, lo que destruye su propio tejido degenerativo, mediante el uso de lo que él llamó microsomas, siempre presentes en la célula. Estos ladrillos fundamentales de la vida. Por ejemplo, estar siempre respirando así produce acidez. Acidez. Y en ese entorno ácido se generan todos los cánceres y todas las enfermedades por estos microsomas que lo llaman. Básicamente, Béchamp descubrió que la célula se autodestruye si se contamina o degenera. Y los gérmenes externos que sí existen, ya estando la célula más o menos, nomás está ahí media degenerada por cosas internas, efectivamente ahí los gérmenes de afuera sí llegan ahí a destruir más fuerte. Pero la salud sigue dependiendo de la célula sana. Como el tipo que tomó agua del sombrero, que soy yo mismo, y tomó agua del sombrero, ¿cuál es el problema? Su cuerpo era más fuerte. La teoría de Béchamp dice que si mantenemos la célula sana y fuerte, ésta se desempeñará bien y autoprotegida y todo. Pero si no es así, esto permitirá que los pequeños microsomas que reaccionan a las condiciones pobres de acidez de la célula la fermenten y se la coman. Hay mucho que hablar de esto. Les voy a decir finalmente las diferencias básicas entre Pasteur y Béchamp. Después les voy a decir la página donde pueden leer más apuntes de esto. Teoría de los gérmenes de Pasteur. ¿Qué dice? Que es la teoría oficial, tal cual se le enseña a todos los médicos modernos. La enfermedad surge de microorganismos fuera del cuerpo. Por lo general debemos resguardarnos de los microorganismos, hay que tenerlo afuera. La función de los microorganismos es constante, siempre están ahí atacándonos. La forma y colores de los microorganismos son constantes. Cada enfermedad se asocia a un microorganismo en particular. Usted le dio esto, este es el microorganismo. Hay distintos microorganismos para distintas enfermedades. Cada enfermedad se asocia a un microorganismo en particular. Los microorganismos son los agentes causantes primarios. De ahí viene la enfermedad. Y la enfermedad puede atacar a cualquiera. Para prevenir la enfermedad debemos matar a los microorganismos. Eso dice Pasteur, con su teoría de los gérmenes. A continuación, la teoría celular de Béchamp. Cómo él se la enseñó a Pasteur, y Pasteur la cambió. Las enfermedades surgen a partir de microorganismos dentro de las células del cuerpo. Repito, las enfermedades surgen a partir de microorganismos que ya existen en las células del cuerpo. Estos microorganismos intracelulares, están adentro de las células, normalmente funcionan para construir y ayudar en los procesos metabólicos del cuerpo. Esos microsomas, esos ladrillos fundamentales, no son para degenerar la célula, también para hacerla más grande, más fuerte, para formar un organismo. La función de estos organismos cambian para ayudar en los procesos catabólicos, desintegración también, cuando se muere. Del organismo anfitrión cuando éste muere o es dañado, que puede ser tanto químico como mecánico. Los microorganismos cambian sus colores y formas para reflejar el medio en que están. Es un puro microorganismo, pero cambia la forma y el color depende de dónde estén. Cada enfermedad se asocia con una condición particular, no con un microbio en particular, sino con una condición. Y eso lo descubrió el doctor Hammer. Usted tuvo una pérdida de un hijo, a la mujer, o una pérdida de algo que representa un hijo, un gato, un perro, a la mujer le sale un poroto en un pecho
que es un tumor porque es la necesidad de amamantar, de darle vida a eso que se está muriendo o se murió. Lo mismo le pasa a los hombres en los testículos. Él lo vivió siendo doctor y tiene como 13 doctorados en medicina con su mujer. Y él es discípulo de Béchamp. Y él fue maestro de la doctora Chinda Brandolino de Argentina, que ahora le estaban quitando su título. Y como no llaman cómo atacarla, dijeron que era nazi. En fin. Cada enfermedad se asocia con una condición en particular. El miedo, la pena, el estrés van produciendo distintas enfermedades. Ojo que en la India y en China también hablan de lo mismo. Que una ira puede dañar tal órgano, que el miedo daña. Ojo con eso. Las culturas milenarias dicen lo mismo que han observado con estos potentes microscopios desde hace 200 años atrás. Los microorganismos llegan a ser patógenos, o sea, como que destruyen, mientras que la salud del organismo del anfitrión se deteriora. Cuando se empieza a deteriorar, el mecanismo se empieza a encargar de su autodestrucción. Por lo tanto, la condición del organismo anfitrión es el agente primario. El agente primario no es el bicho, es cómo está la persona, su vibra, su cuerpo, su energía. La enfermedad se construye a partir de condiciones no saludables dentro de la célula. Y para prevenir la enfermedad, debemos crear salud. Estos son unos apuntes que los saqué de una página que se llama materialdenmg.com. materialdenmg.com. Y estos apuntes fueron escritos por Ronald Modra, que es un profesional de la salud, doctor, también discípulo de Béchamp, como el doctor Hammer. También pueden buscar medicina germánica. A propósito, se dice que la élite del mundo usa medicina germánica, basada en esto. Y para todos nosotros, la medicina de Pasteur. Bien, compártalo, esto es interesante.